Los demás vamos a abrir nuestras Biblias en el libro vamos a continuar nuestra predicación en el libro de Primera de Tesalonicenses. Le voy a pedir los que puedan que se pongan en pie para tener la palabra del Señor leída. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 20. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 hasta el 20. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar de los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Padre Santo, en esta noche queremos una vez más darte gracias, que un sábado más permite que nos reunamos, que traes tus hijos e hijas para adorarte, para engrandecer tu nombre. Padre Santo, gracias por los himnos que nuestro hermano eligió y dirigió. Gracias que pudimos alabarte con himnos. Gracias, Padre mío, que tenemos clase para niños. Y gracias, Padre mío, por las jóvenes maestras que van a enseñar a los niños. Y te pedimos que nos dirijas en la predicación de hoy, Padre Santo. Tú sabes que venimos a ti, Padre mío, buscando dirección, buscando alimentarnos espiritualmente. Así te pido, Padre mío, que nos guíes, que las palabras que salgan de mi boca, como la meditación en cada corazón, sean para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pues en esta noche yo quiero hablarles del gozo que Pablo expresa en esta carta sobre el ministerio. Y por eso el título del mensaje de hoy es las claves para el gozo en el ministerio que Dios nos ha llamado. Las claves del gozo. Hermanos, nosotros peleamos mucho, batallamos mucho con los diferentes problemas de la vida, y muchas veces nos llegan dudas sobre la iglesia. ¿Por qué ir a la iglesia? ¿Por qué tenemos nosotros que buscar del Señor? Y a veces como que nos desanimamos. Pero esta carta que Pablo escribe a los tesalonicenses es una carta, como yo le digo, de dos partes: de ánimo, pero también de anticipación, de ánimo para que sigan adelante en la pelea, pero también de una anticipación sobre lo que Dios va a hacer y de su segunda venida. Y en esta noche Pablo nos explica por qué es que él siente gozo de servir a Dios.
¿Por qué es que siente gozo de estar en la iglesia? ¿Por qué es que hay en su vida un gozo de seguir adelante? Y está hablando Pablo a la iglesia que estaba pasando por desánimos, por problemas. Es como cada uno de nosotros hoy. Nosotros llegamos aquí a la iglesia con diferentes preocupaciones. Y lo que Dios quiere decirnos es: yo quiero darle gozo, yo quiero darle ánimo para que sigan adelante, para que ustedes puedan ver lo que Dios puede hacer, las grandes cosas que Dios puede hacer en su vida, en la iglesia, en el mundo. Cómo Dios puede traer esperanza. Y en esta noche yo quiero hablar sobre eso porque Pablo está hablando a la iglesia de los tesalonicenses. Y la primera parte de esa, y la primera clave del gozo en el cual Pablo expresa, se encuentra en el versículo 13. Y Pablo comienza con una acción de gracias. Dice Pablo en el versículo 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Yo quiero que presten atención a este primer versículo, porque es la primera clave del gozo que tenía Pablo, que debemos tener nosotros también, mis hermanos. De que cuando se predica la palabra del Señor, no es la palabra de hombre, pero es la palabra de Dios, como nos dice aquí, nos dice Pablo, es la palabra de verdad. Hermanos, muchas veces uno dice, pero Señor, ¿cómo es eso que las iglesias se forman y cómo es eso? Pablo expresa aquí que todo se forma por la palabra de Dios, por la palabra de verdad. Hermanos, yo realmente me impresiona ver lo que Dios hace, porque muchas veces usted te está predicando, usted está enseñando y parece como que nadie está escuchando. Entonces usted siente, inclusive hay hermanos que se duermen, hay hermanos que están distraídos, y uno dice, Señor, pero es que la gente está escuchando el mensaje, es que la gente está prestando atención al mensaje. Entonces viene este versículo que me dice que lo que nosotros predicamos no es tan solo la palabra de hombres, sino que lo que estamos predicando, lo que estamos leyendo, su palabra, es la palabra de Dios, la palabra misma de Dios, y es la que va a hacer el cambio en las personas. Hermanos, es increíble ver cómo Dios ha tocado a personas que usted nunca pensaba que iban a ser tocadas. ¿Sabe cómo pasa eso? Es el misterio de Dios, quien hace que su palabra sea viva y eficaz. Es el misterio de la palabra de Dios. La Biblia nos dice en Hebreos que su palabra es más cortante que espada de dos filos. Y esta palabra, mi hermano, cuando la leemos, cuando la ponemos en práctica, cuando la vivimos, entonces actúa como la palabra misma de Dios que transforma al pecador. Es la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo dice primeramente, que lo que le da a él gozo, y lo que nos debe dar a nosotros también gozo, es que cuando usted está leyendo la palabra, cuando usted está leyendo la Biblia, cuando usted está practicando la Biblia, que no es tan solo un libro común como los demás, no, es la misma palabra de Dios. Y cuando usted llega aquí, mi hermano y hermana, usted llega y a veces usted llega desanimado y usted no sabe, no comprende. A veces usted dice, pues yo no comprendo lo que dice la Biblia. El Espíritu Santo comienza a tocar, entonces la palabra se hace viva, se hace eficaz en su vida, y aunque usted no la comprenda, pero el Espíritu Santo trabaja y hace que esa palabra que antes usted no comprendía sea aclarada. Por eso que nos dice Pablo aquí, esa palabra actúa en vosotros los creyentes. Es la palabra que actúa en la vida de los creyentes. Hermanos, yo pienso que para mí
este es uno de los del grande gozo que yo tengo en el ministerio. Porque yo veo que a través del tiempo Dios toca personas que usted nunca pensaba que iba a tocar por su palabra, y las personas me preguntan, ¿pero qué significa esto? Y un hermano me dijo, pastor, mire, yo voy a comenzar a orar porque la Biblia me dice que tengo que orar. Otro me dice, pastor, la palabra le toca de una manera, le redarguye, como dice el libro de Timoteo, que toda escritura es inspirada por Dios para redarguir, para enseñar, para corregir. Entonces toda la palabra, mis hermanos, es viva y actúa en los creyentes. Así que cuando usted llega aquí, usted no sabe por qué, pero es la palabra de Dios que ha actuado en su vida. El Espíritu Santo ha hecho que esa palabra se haga clara en su vida y se haga viva. Entonces, mis hermanos, es la clave del gozo del ministerio de Pablo, del gozo de la iglesia. Usted siga predicando la palabra, no se preocupe, deje que sea el Señor que actúe. Siga haciendo lo que el Señor le manda hacer. Y como Pablo, usted también va a tener gozo porque usted va a ver cómo Dios va a trabajar por su palabra en el corazón de las personas. La realidad y la tristeza es que muchos cristianos no leen la palabra de Dios, no leen la Biblia. Un famoso teólogo que se llama John Piper, Estados Unidos, él dice que hay dos cosas importantes para la iglesia. La primera es el tiempo de oración y la segunda es la lectura de la palabra. Entonces, si tú quieres, pues, en tu vida, pues, ver cómo actúa el Señor, tienes que pasar tiempo hablando con Dios, pero tienes que pasar tiempo también leyendo la palabra de Dios. Entonces, Pablo nos dice que la primera clave del gozo de su ministerio es la palabra de Dios. Cuando llegó a la iglesia de los tesalonicenses, hermanos, recuerdan que todos eran paganos. Ellos tenían filosofías raras. Ellos no creían en Dios, no tenían ninguna idea de Dios. Pero cuando Pablo llegó, a través de la oración, a través de la comunión que tenía con Dios, llegó, mis hermanos, y es increíble cómo esos paganos se convirtieron al Señor a través de la palabra de Dios. Y Pablo está diciendo, bueno, miren lo que dice la palabra de Dios. Y Pablo dice, bueno, y la cuestión es que ustedes no recibieron la palabra como se decía de hombre, sino de Dios. Como la misma palabra de Dios, hermanos. Y es por eso cuando llegamos a la iglesia no nos damos cuenta que cuando llegamos, mis hermanos, no es para complacer al hermano, no es para complacer al pastor, sino es realmente a escuchar la palabra del Señor. Hermanos, nosotros venimos de diferentes lugares. ¿Por qué hacer ese sacrificio de salir y llegar a este lugar? ¿Por qué? Pero una vez más, porque la palabra de Dios no es humana, sino es divina. Es la palabra pura de Dios que nosotros llegamos aquí, mis hermanos. Dios le toca el corazón a ustedes para llegar aquí y escucharnos, prepara a todos nosotros para realmente escuchar y salir fortificados por la palabra de Dios. Ahora, la segunda cosa que Pablo dice, por lo cual él siente un gran gozo por la iglesia de Tesalonicenses, lo encontramos en el versículo 14. Y Pablo dice que no tan solo ellos recibieron la palabra como la palabra de Dios, pero dice en el versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que padecieron de los judíos. Llegaron ellos a ser imitadores de las iglesias. Esa palabra imitadores es bien importante en el gozo que uno siente en el ministerio. Mis hermanos, cuando Dios toca nuestros corazones, hay una cosa que nosotros hacemos.
Nosotros somos imitadores de Cristo, nos convertimos en imitadores de Cristo como iglesia. Pero ¿saben una cosa? Cuando uno se hace imitador de Cristo, entonces aquellos que comienzan a caminar en los pasos del Señor, comienzan a ver cómo nosotros estamos andando. Entonces comienzan a imitarnos. Recuerdan la semana pasada, una de las cosas importantes que dijimos, una de las claves para un ministerio eficaz es el carácter, cómo nosotros vivimos, el testimonio que damos. Entonces Pablo está tan contento porque puede ver que esta iglesia imita a aquellos que siguen a Jesucristo de buen corazón y con buen carácter. Hermanos, si la iglesia es así, si nosotros queremos ver una iglesia progresar y crecer y tener gozo en el Evangelio, entonces tenemos que vivir una vida que sea de imitación. Nosotros tenemos que imitar a Cristo primeramente para que así los demás puedan imitar nuestros caminos. Y Pablo está tan contento porque la iglesia pagana allá en la ciudad de Tesalónica estaba siendo imitador de la iglesia que está en Judea. Estos eran judíos, ellos eran paganos, griegos, pero estaban imitando el ejemplo de esta iglesia que tenía una relación con el Señor. Inclusive en los padecimientos, en el sufrimiento, en lo que estaba pasando la iglesia en Judea, ellos también estaban imitando cada uno de los pasos de estos que daban un ejemplo sobre la vida de Jesucristo. Entonces, Pablo se alegra. Y nosotros como padres, mis hermanos, yo pienso que la cosa más hermosa para nosotros como padres es ver cuando nuestros hijos nos imitan en nuestros caminos con el Señor. No hay nada tan hermoso cuando su hijo, su hija le dice: yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un cristiano como tú. Hermano, no hay nada tan hermoso. Yo creo que eso es una herencia, la herencia más hermosa que uno pueda darle, que ellos puedan imitar a uno en los caminos del Señor. Ese es el gozo más grande que uno siente como padre, cuando ven que sus hijos continúan los caminos del Señor y los nietos, ellos continúan buscando del Señor y siguen nuestro ejemplo y siguen nuestros caminos. La imitación del sufrimiento. Y aquí Pablo dice, bueno, ustedes saben todo lo que ha pasado en la iglesia y cómo Jesucristo mismo padeció para salvarnos. Entonces nosotros tenemos que ser imitadores de Dios en padecimiento, en sufrimiento, en todas las cosas, sabiendo que la imitación de Cristo, cuando imitamos a Cristo, lo que hacemos es agradar a Dios. Hermanos, y cuando vemos que las almas se salvan primeramente por la palabra del Señor y el Espíritu Santo, pero a través de nuestro testimonio, qué gran gozo es eso para nosotros, mis hermanos, qué gran gozo. Y siempre me pongo a ver, mis hermanos, que nosotros aquí como iglesia, vienen de diferentes lugares, personas vienen de diferentes lugares, vienen personas que usted nunca pensaba que iba a aceptar al Señor y lo acepta, pero esa persona viene y alguien le invitó y esa persona llegó porque vio el comportamiento del otro hermano y usted lo invita y llega a la iglesia porque ve su comportamiento y quiere imitar esa forma, ese gozo que hay en usted, porque por la relación que tiene usted con el Señor. Entonces Pablo nos dice aquí que el segundo gozo que él siente es esa imitación que tiene la iglesia de Tesalónica, de los tesalonicenses, por buscar del Señor, por estar en esa comunión del Señor. Y miren, finalmente, la última clave que Pablo nos expresa aquí, que comienza en el versículo 17, y esto tiene que ver, mis hermanos, con la comunión que hay en el pueblo de Dios. Con la comunión que hay en el pueblo de Dios. Una comunión tan hermosa
Pablo dice que él quiere estar allí, él quiere estar con ellos, aunque no podía, no decía, pero él quería estar con ellos todo el tiempo. Versículo 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestros rostros. Hermanos, aquí nosotros vemos esa ansia de Pablo de estar con la iglesia. Hermanos, esto es maravilloso, ver cómo Pablo llega y se siente él como huérfano porque no está con su iglesia. Hay hermanos que me dicen, pastor, mire, yo me fui, por ejemplo, a otro país, pero me hizo tanta falta ver a mi hermano. Me hizo tanta falta estar en comunión. Pablo está diciendo aquí que a él la comunión, la convivencia entre hermanos, el compartimiento del pan es tan importante. Él dice que él quería estar con ellos todo el tiempo porque es algo tan hermoso, hermano. Por eso es que no podemos dejar de llegar a la iglesia. En el tiempo del COVID y toda esta cuestión, la gente comenzaron a alejarse, a dejar de ir a la iglesia. Pero ¿saben, mis hermanos? Que cada vez que nos apartamos, que dejamos de ir a la iglesia, comenzamos a apagarnos. Usted no se da cuenta de eso, pero eso es lo que pasa, mis hermanos. Nadie me puede decir a mí que separados del pueblo de Dios usted va a continuar. No continúa. Porque el diseño de la iglesia es de estar juntos. Este es el diseño. Por eso que Pablo dice aquí que él se sentía como huérfano. Él sí que se sentía como huérfano, pero quería estar con sus hermanos, anhelaba estar con sus hermanos, quería estar con sus hermanos. El gozo más grande de poder compartir con el hermano, con la hermana, de las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque nos ayudamos mutuamente, como nos dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía Dios, Jehová, su bendición y vida eterna. Y en el libro de Hebreos se nos dice, no deje de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y Pablo está diciendo que hay un gozo cuando nos congregamos. Mire como él dice en el versículo 28, Pablo quería ir a estar con vosotros, aunque Satanás le estorbaba, porque Satanás siempre trata de estorbarnos, mis hermanos. Ustedes se dan cuenta que cada vez que usted quiere venir a la iglesia y compartir con su hermano, siempre hay una excusa, siempre Satanás pone un pretexto para que usted no pueda compartir. Pero una vez que usted logra vencer, usted ve la cara de su hermano, la cara de su hermana, entonces hay un gozo, mis hermanos, porque eso es el diseño de Dios que nos hizo en comunión. Finalmente Pablo les dice en el versículo 19, versículo 20, ¿cuál es vuestra esperanza o la corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Mira, recuerden que el segundo tema de la carta es la venida de Jesucristo. Entonces toda la iglesia, dice Pablo, que el gozo que él sentía era estar con su iglesia, era compartir con sus hermanos. Y finalmente, el versículo 20 dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. O sea, cuando estamos juntos, y miren como la Biblia nos dice en el libro de Hechos, que los hermanos compartían juntos, y el Señor añadía cada día lo que habían de ser salvos. Pero compartían en armonía y en amor. Y Pablo dice, ustedes son mi gozo. Eso es como cuando nosotros vemos a nuestros hijos crecer y desarrollarse, y cuando uno ve que sus hijos son independientes, que están buscando del Señor, uno dice, bueno, ustedes son mi gozo, son mi gloria. ¿No le pasa eso a usted? Bueno, lo que estamos más adultos, que ya tenemos nuestros hijos adultos, ese es nuestro gozo. Decir, bueno, Señor, tú has dirigido a nuestros hijos para que ellos puedan servirte, sus vidas están entregadas a ti. Y cada padre, cada madre dice, bueno, ustedes son mi gloria y mi gozo.
Y Pablo está diciendo aquí a la iglesia, ustedes son mi gloria y mi gozo. Es esa comunión que hay en el pueblo de Dios lo que trae gozo al corazón del apóstol Pablo y también de nosotros. Cuando la iglesia está unida, cuando la iglesia está buscando del Señor, pues eso trae gozo. Trae gozo al ministro, trae gozo a los hermanos. La iglesia unida trae gozo a cada uno de nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que orar cada día. Aquí están las claves en las cuales Pablo expresa sobre la iglesia. Un gozo grande, y él termina de esa manera, versículo 20. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Cuán gozoso es sentir y ver cómo Dios ha tocado los corazones para transformar las almas a través de su palabra, cuando se recibe como la palabra de Dios, a través de la imitación de seguir a Jesucristo como aquellos santos lo han seguido, como nuestros padres, como aquellos que en obediencia han seguido al Señor. Pero qué gozo es como iglesia estar juntos aquí, proclamando la palabra del Señor. Qué gozo es sentirnos juntos aquí en comunión, mis hermanos. Qué gozo es servir a Dios. Mis hermanos, Dios quiere hacer grandes cosas con su pueblo. Él quiere darnos ese gozo que le dio a Pablo. Y en medio de la persecución, en medio de los padecimientos, Dios quiere darnos un gozo especial cuando le servimos. Cuando creemos que su palabra es verdad, cuando imitamos a aquellos santos y sobre todo imitamos a Jesucristo para entrar en estos caminos. Ese es el gozo más grande que se siente en la iglesia como cristiano, como pastor, como evangelista, como lo que sea, es de ver a su pueblo en comunión buscando del Señor. Por eso yo quiero terminar en esta hora haciéndole una especie de desafío a usted como cristiano en su vida. Si usted no siente ningún gozo, si usted no siente ningún gozo en su vida, usted dice, bueno, yo no sé ni por qué estoy en esto. Yo quiero que usted te preguntes algo. ¿Es la palabra de Dios? ¿Estás tú orando y leyendo la palabra de Dios y se está haciendo viva en tu corazón? ¿Estás imitando? ¿A quién estás imitando? ¿A quién tú estás imitando? ¿Estás pasando más tiempo imitando a las personas de las redes sociales? ¿O estás imitando a aquellos santos y sobre todo a Jesucristo, que padeció, que murió por ti? Y lo tercero, estás en comunión. Entonces tú te haces esa pregunta y tú vas a ver, te vas a dar cuenta cómo tu gozo va a ser diferente cuando tú puedas contestarte estas preguntas sobre la palabra de Dios, sobre la imitación y sobre la comunión los unos con los otros. Vamos a terminar un tiempo de oración y después de la oración yo quiero que cantemos ese himno, grande gozo hay en mi alma hoy, porque yo quiero que cada uno de nosotros pueda sentir lo que Dios ha hecho por nosotros, el gran gozo de sentir o de saber de que Dios nos ha salvado. Oremos. Padre amado, al llegar a tu presencia y ver cómo tú has tocado diferentes personas que han llegado a este lugar, Padre mío, por tu palabra, por la verdad de tu palabra que ha trabajado en sus vidas. Oh Padre mío, tú has traído personas de diferentes países, culturas y estatus sociales para servirte en este lugar, por tu santa y poderosa palabra. Y Padre, y como vemos como Pablo nos anima a la iglesia de Tesalonicense, permite, Padre mío, que nosotros también seamos animados, reavivados, Padre mío, por tu palabra, y que podamos imitarte a ti, ser imitadores de ti, imitar a aquellos santos, aquellos hermanos y hermanas, aquellas iglesias que te buscan de corazón, y
Padre, vivir en comunión. Ser como Pablo, que cuando no estaba con su iglesia se sentía la ausencia, se sentía como huérfano, que también nosotros nos sentamos de esa manera. Oh Señor, queremos vivir en tu gozo. Te pido que nos dirijas en el nombre de Jesús. Amén.